En Estados Unidos, si te duele la garganta, haces esto. Buscas cita con el médico, esperas 2 o 3 días, pagas entre $150 y $400 de consulta si no tienes seguro, o tu copago si lo tienes. El médico te mira la garganta 20 segundos, te extiende una receta, vas a la farmacia. El medicamento te cuesta otros $30, $50 o $200 dependiendo de si el seguro lo cubre. Llegas a casa 4 horas después. En México, si te duele la garganta, tu abuela hace esto. Va a la cocina, calienta agua, le echa miel, limón y un pedazo de jengibre. Te lo pone en las manos. Te dice que te lo tomes caliente y en la mañana siguiente ya puedes tragar sin que duela. ¿Cuál de los dos sistemas está equivocado? Esa pregunta, que parece simple, tiene una respuesta que los laboratorios farmacéuticos americanos llevan décadas intentando no responder demasiado alto. Porque resulta que lo que tu abuela hacía en la cocina, sin título universitario, sin laboratorio y sin cobrar, consulta, tiene detrás una ciencia que los investigadores de las universidades más prestigiosas del mundo llevan años confirmando estudio tras estudio, y que en muchos casos es tan efectivo, o más, que lo que el médico americano te receta después de hacerte esperar 3 días y cobrarte $400. Hoy vamos a explorar esa diferencia, no para decirte que no vayas al médico, sino para entender por qué en México la cocina fue durante siglos el primer sistema de salud, por qué en Estados Unidos eso desapareció, y por qué ahora los mismos laboratorios americanos que lo ignoraron durante décadas están patentando los compuestos que tu abuela usaba todos los días. En México existen en realidad 2 sistemas de salud funcionando en paralelo: el sistema formal, el IMSS, el ISSSTE, los hospitales públicos, las clínicas privadas, los médicos con título, el que aparece en los libros y en las estadísticas, y el sistema invisible, la abuela, la farmacéutica de la esquina, el mercado de hierbas, la vecina que lleva 30 años curando a medio barrio con lo que crece en su patio. El que no aparece en ninguna estadística pero que atiende a millones de mexicanos todos los días. Ese sistema invisible no nació de la improvisación, nació de siglos de observación. Las culturas prehispánicas mexicanas tenían un conocimiento botánico y medicinal extraordinariamente sofisticado. Los Tizitl, los médicos aztecas, trabajaban con más de 3,000 plantas medicinales catalogadas, con diagnósticos específicos para cada planta y con dosis calculadas según el peso y la edad del paciente. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, sus propios médicos quedaron asombrados. Francisco Hernández, el médico personal del rey Felipe II, pasó 7 años en México documentando el conocimiento medicinal indígena. Su obra, La Historia Natural de Nueva España, describió más de 3,000 plantas, animales y minerales usados con fines medicinales. Cuando fue publicada en Europa, causó sensación. Los médicos europeos no tenían nada comparable en términos de variedad y precisión. Ese conocimiento sobrevivió la conquista, sobrevivió 3 siglos de colonia, sobrevivió la industrialización y sobrevivió la llegada de la medicina moderna. No porque la gente fuera ignorante o resistente al progreso, sino porque funcionaba. Y mientras funcionaba, las abuelas mexicanas lo transmitían de generación en generación sin publicar un solo estudio científico. En Estados Unidos también existió ese conocimiento. Las comunidades de nativos americanos tenían su propia tradición medicinal botánica igualmente sofisticada. Los colonos europeos traían sus propios remedios de hierbas del viejo continente. Y durante el siglo XIX, la medicina herbal era perfectamente normal y aceptada en todo el país. Todo cambió a principios del siglo XX. Y el cambio no fue gradual, fue deliberado. En 1910, la Fundación Carnegie encargó al educador Abraham Flexner un informe sobre el estado de la educación médica en Estados Unidos. El informe Flexner, como se lo conoce, recomendó cerrar la mayoría de las escuelas de medicina del país y estandarizar la formación médica alrededor del modelo farmacológico y quirúrgico europeo. De las 155 escuelas de medicina que existían en Estados Unidos en 1910, solo quedaron 31 en 1935. Las escuelas que enseñaban medicina herbal, homeopatía o naturopatía fueron prácticamente eliminadas del sistema. El conocimiento tradicional fue desacreditado como pseudociencia, y la medicina quedó definida como lo que se hace con fármacos sintetizados en laboratorio, con dosis precisas, con patentes registradas y con estudios clínicos controlados. ¿Quién financió todo esto? Principalmente los Rockefeller,
que habían construido un imperio petrolero y vieron en la industria farmacéutica, que usaba derivados del petróleo como base para muchos fármacos, una extensión natural de su negocio. La medicina moderna americana, tal como la conocemos hoy, fue en parte diseñada por los mismos hombres que construyeron Standard Oil. El resultado fue un sistema médico extraordinariamente poderoso para tratar enfermedades graves, pero que perdió completamente la dimensión preventiva y el conocimiento de las plantas. La cocina dejó de ser parte de la salud. La salud quedó en manos de los médicos, los hospitales y las farmacéuticas. En México ese proceso no ocurrió con la misma intensidad. La medicina formal llegó y se instaló, pero nunca reemplazó completamente el conocimiento tradicional. Las dos cosas coexistieron, y esa coexistencia, que durante décadas fue vista como un signo de subdesarrollo, resultó ser una ventaja que nadie había calculado. A partir de los años 80 y con más fuerza desde los 2000, algo empezó a cambiar en la investigación científica americana. Investigadores de universidades como Harvard, Stanford, Johns Hopkins y el NIH, el Instituto Nacional de Salud Americano, el organismo de investigación médica más grande del mundo, empezaron a estudiar sistemáticamente las plantas medicinales tradicionales, no por romanticismo, por pragmatismo. Estaban buscando nuevos compuestos activos que pudieran convertirse en medicamentos patentables, y lo que encontraron los dejó sin palabras. La manzanilla que tu abuela ponía para el estómago contiene apigenina, un flavonoide con propiedades antiespasmódicas tan efectivas que la Comisión E alemana, el organismo regulador europeo equivalente a la FDA, la aprobó oficialmente como tratamiento para trastornos gastrointestinales. Un estudio de 2016 encontró además que la apigenina tiene propiedades ansiolíticas comparables a las benzodiazepinas de baja dosis, sin el riesgo de dependencia. El jengibre que tu abuela usaba para las náuseas contiene gingeroles y shogaoles. Una revisión publicada en el British Journal of Anesthesia analizó 12 estudios clínicos y concluyó que el jengibre es significativamente más efectivo que el placebo para reducir náuseas postoperatorias. Hoy se vende encapsulado en farmacias americanas a precios elevados como suplemento premium. El ajo crudo que te hacía poner cara de espanto contiene alicina, un compuesto antibacteriano que inhibe el crecimiento de bacterias resistentes a antibióticos, incluyendo el Staphylococcus aureus. Lo que más inquieta a los investigadores es que ninguna bacteria ha desarrollado resistencia a la alicina todavía, al contrario de lo que ocurre con los antibióticos sintéticos que la industria farmacéutica lleva décadas produciendo. La sábila que tu abuela aplicaba en las quemaduras acelera la cicatrización de quemaduras de primer y segundo grado en un promedio de 9 días más rápido que la vaselina convencional, según un metaanálisis publicado en Burns. La NASA la usó para tratar las quemaduras por radiación de sus astronautas. El nopal que millones de abuelas daban en ayunas a sus familiares diabéticos reduce los niveles de glucosa postprandial hasta un 28%, según estudios publicados en el American Journal of Clinical Nutrition. Investigadores de la Universidad de Arizona están estudiando actualmente sus compuestos como base para nuevos medicamentos antidiabéticos. El remedio más barato del mercado mexicano resulta ser uno de los antidiabéticos naturales más efectivos que conoce la ciencia. Podríamos seguir: el epazote contra los parásitos, la tila contra la ansiedad, el gordolobo para los bronquios, la canela para el azúcar en sangre, el caldo de pollo para la gripa. Cada uno tiene detrás compuestos activos documentados, estudios publicados en revistas científicas de primer nivel y en muchos casos mecanismos de acción que los investigadores llevan años intentando sintetizar artificialmente. Todo estaba en la cocina de tu abuela, y ella no necesitó ningún estudio para saber que funcionaba. Aquí viene la parte que incomoda a mucha gente. Si la manzanilla, el jengibre, el ajo y el nopal funcionan, y hay estudios que lo demuestran, ¿por qué el médico americano no los receta? ¿Por qué la FDA no los aprueba como tratamientos? ¿Por qué la industria farmacéutica no los promueve? La respuesta tiene una palabra: patentes. Un compuesto natural no se puede patentar. La alicina del ajo existe en la naturaleza. Cualquiera puede cultivar ajo, extraer alicina y venderla sin pagarle un centavo a nadie. No hay manera de crear un monopolio comercial sobre un compuesto natural. Para que una empresa farmacéutica recupere los miles de millones de dólares que invierte en desarrollar un medicamento, necesita una patente que le dé exclusividad de venta durante 20 años. Sin patente, no hay negocio.
Sin negocio no hay inversión. Y sin inversión no hay estudios clínicos a gran escala, no hay aprobación de la FDA y no hay receta médica. Lo que la industria farmacéutica sí hace, y esto es importante, entenderlo, es estudiar los compuestos naturales que funcionan, intentar sintetizarlos artificialmente o modificarlos lo suficiente para poder patentarlos y vender esa versión modificada a precios que el compuesto original nunca podría justificar. El ibuprofeno fue desarrollado a partir del estudio de compuestos antiinflamatorios presentes en plantas que los curanderos tradicionales usaban desde hacía siglos. La aspirina deriva del ácido salicílico presente en la corteza del sauce, un remedio que usaban los griegos antiguos, los nativos americanos y las abuelas mexicanas por igual. La morfina y la codeína vienen del opio, que culturas de todo el mundo conocían como analgésico hace miles de años. La industria farmacéutica moderna construyó su catálogo de medicamentos en gran parte mirando lo que las medicinas tradicionales del mundo ya hacían. Tomó los compuestos activos, los sintetizó, los patentó y los vendió de vuelta a los mismos pacientes que ya tenían acceso al original en su jardín o en el mercado. En México, el mercado de hierbas medicinales mueve miles de millones de pesos al año. Es informal, no está patentado, no genera royalties para ninguna farmacéutica y no requiere receta. Y atiende a millones de personas que no pueden pagar una consulta o que simplemente prefieren la solución que siempre funcionó en su familia. Ese mercado no es un síntoma de subdesarrollo, es la expresión de un conocimiento que sobrevivió exactamente porque nadie pudo patentarlo. Y aquí viene el giro del video. En los últimos 20 años en Estados Unidos ha ocurrido algo que nadie hubiera predicho en 1980. La medicina tradicional está volviendo, y está volviendo por la puerta grande. El mercado de suplementos naturales y medicina alternativa en Estados Unidos supera los 50,000 millones de dólares anuales y crece a doble dígito cada año. El yoga, la meditación y la acupuntura son hoy reembolsables por algunos seguros médicos. El NIH tiene desde 1992 una oficina dedicada exclusivamente a estudiar las medicinas complementarias y alternativas, llamada NCCIH. ¿Qué está pasando? Que el sistema médico americano, con toda su sofisticación tecnológica, tiene dos problemas que no puede resolver. Primero, el costo. Como ya vimos en el video de las farmacias, el sistema de salud americano es el más caro del mundo y al mismo tiempo deja a millones de personas sin acceso a atención básica. Un sistema donde 1 de cada 4 personas no puede pagar su medicamento recetado tiene un problema estructural que los fármacos más avanzados no resuelven. Segundo, las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la ansiedad, el insomnio. Enfermedades que no se curan con antibióticos ni con cirugía. Enfermedades que requieren cambios en el estilo de vida, en la alimentación y en la relación con el propio cuerpo. Y para las que la medicina occidental convencional tiene herramientas limitadas. Frente a esos dos problemas, los americanos están redescubriendo lo que México nunca abandonó, que la cocina, las plantas y el conocimiento tradicional son parte del sistema de salud. No un sustituto de la medicina moderna, pero sí una primera línea de respuesta que en muchos casos es suficiente y que siempre es más accesible. Hay una ironía enorme en todo esto. Las mismas plantas que los médicos americanos del siglo XX descartaron como superstición de inmigrantes y campesinos son hoy el objeto de investigación más activo de los departamentos de farmacología de las universidades americanas más prestigiosas. Y las abuelas mexicanas que las usaban llevan décadas muertas sin saber que tenían razón. Dos sistemas, dos historias, dos maneras de entender la relación entre el cuerpo y la salud. En Estados Unidos decidieron que la salud es un asunto de especialistas, de laboratorios y de fármacos con nombre en latín. Construyeron el sistema médico más tecnológicamente avanzado del mundo y crearon al mismo tiempo el más caro, el más inaccesible y el más dependiente de intermediarios, médicos, aseguradoras, farmacéuticas, que ha existido en la historia. En México, el conocimiento de las plantas y la cocina como herramienta de salud sobrevivió porque nunca hubo un informe Flexner que lo borrara del mapa. Sobrevivió en las abuelas, en los mercados, en las herboristerías, en la memoria familiar que se transmite sin necesidad de publicar en ninguna revista. ¿Es el sistema mexicano perfecto? No. Hay enfermedades que solo la medicina moderna puede tratar.
Hay situaciones donde el remedio de la abuela no es suficiente y donde perder tiempo puede costar una vida. Eso también hay que decirlo. Pero hay algo que el sistema mexicano tiene y que Estados Unidos está pagando millones para recuperar. La idea de que el primer contacto con la salud no tiene que ser una cita médica de $400. Que hay un saber acumulado durante siglos que puede resolver la mayoría de los problemas cotidianos antes de que se conviertan en algo más serio. Y que ese saber vive en la cocina, en el mercado y en la memoria de las personas que nos criaron. Tu abuela no tenía título de médico, pero sabía cosas que la medicina tardó 50 años en publicar en una revista. La próxima vez que alguien en tu familia proponga un té antes de llamar al médico, recuerda que no está ignorando la ciencia. Está usando una que lleva siglos funcionando. Ahora te preguntamos, ¿hay algún remedio de tu abuela que hayas visto funcionar con tus propios ojos y que ningún médico te haya sabido explicar por qué? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer esas historias porque detrás de cada una hay probablemente un compuesto activo que algún laboratorio está estudiando ahora mismo. Si este video te hizo ver diferente algo que creías que era solo costumbre de familia, dale like. Nos ayuda más de lo que imaginas. Y suscríbete a El Otro Lado. Porque hay, muchas diferencias más entre México y Estados Unidos que parecen simples y resultan ser mucho más profundas de lo que crees. Nos vemos en el siguiente.